Queridas, queridos, el malestar en la cultura, capítulo número 3. Voy a entrar al texto porque es un texto extenso, ¿vale? Creo que, bueno, no teníamos estas lecturas tan largas desde al menos el volumen pasado. Bueno, en fin, dice Freud, hasta ahora nuestra indagación sobre la felicidad no nos ha enseñado mucho que no sea consabido, que no sea ya conocido de antemano, ¿vale? La perspectiva de averiguar algo nuevo no parece muy grande, ni aun si la continuáramos preguntando, ¿por qué es tan difícil para los seres humanos conseguir la dicha, la felicidad? Ahí yo me voy a callar porque hay cosas que decir, pero eh, habría que citar al menos unos 3 trabajos algo extensos. Ajá. Solo citaré más allá del principio de placer. Regreso al texto. Ya dimos la respuesta cuando señalamos las 3 fuentes de que proviene nuestro penar, nuestro dolor, el sufrimiento humano, la hiperpotencia de la naturaleza, la fragilidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres en la familia, el Estado y la sociedad. Bien dicho, doctor Freud, ciertamente. Respecto de las 2 primeras, nuestro juicio no puede vacilar mucho. Nos vemos constreñidos a reconocer estas fuentes de sufrimiento y a declararlas inevitables. Repito, la hiperpotencia de la naturaleza y la fragilidad del cuerpo humano. Continuamos. Nunca dominaremos completamente la naturaleza. Nuestro organismo, él mismo, parte de ella. Será siempre una forma perecedera, limitada en su adaptación y operación. ¿Qué pensaría usted, doctor Freud, de Neuralink? Creo que es Neuralink. eh, los experimentos de Elon Musk al respecto de los chips para que nuestro cerebro se comunique directamente con una computadora. Es hasta donde yo puedo describirlo. A lo mejor estoy yo haciendo una descripción equivocada de los experimentos de Elon Musk. Continuamos, ¿vale? Pero este conocimiento no tiene un efecto paralizante. Al contrario, indica el camino a nuestra actividad. Es cierto que no podemos suprimir todo padecimiento, pero sí mucho de él, y mitigar otra parte. Una experiencia milenaria nos convence de esto. Diversa es nuestra conducta frente a la tercera fuente del sufrimiento, la social. Lisa y llanamente nos negamos a admitirla. No podemos entender la razón por la cual las normas que nosotros mismos hemos creado no harían más bien de protegernos y beneficiarnos a todos. En verdad, si reparamos en lo mal que conseguimos prevenir las penas de este origen, nace la sospecha de que también tras esto podría esconderse un bloque de la naturaleza invencible, esta vez de nuestra propia complexión psíquica. Uf, y ha despertado usted mi interés, querido doctor Freud. Dice el texto, cuando nos ponemos a considerar esta posibilidad, tropezamos con una aseveración tan asombrosa que nos detendremos en ella. Enuncia que gran parte de la culpa por nuestra miseria la tiene lo que se llama nuestra cultura. Seríamos mucho más felices si la resignáramos y volviéramos a encontrarnos en condiciones primitivas. Yo no estoy convencido de eso, pero bueno, es su propuesta. Adiós cultura, digámoslo así, ¿no? Digo que es asombrosa, porque como quiera que se define el concepto de cultura, es indudable que todo aquello con lo cual intentamos protegernos de la amenaza que acecha desde las fuentes del sufrimiento pertenece justamente a esa misma cultura. Mm, no lo sé, doctor. No me convence ahí del todo. Pero bueno, voy a continuar su lectura. ¿Por qué camino han llegado tantos seres humanos a este punto de vista de asombrosa hostilidad a la cultura? Nota número 1, véase, el traductor nos dice,
Freud ya había tratado esto 2 años antes en los primeros capítulos del texto El porvenir de una ilusión, que les dejo en la descripción de este video. Ajá. Les dejo toda el porvenir de una ilusión, que fue de hecho el título o el ensayo pasado que leímos, no el video pasado. El video pasado fue el capítulo 2 de El malestar en la cultura. Antes del malestar en la cultura estuvo El porvenir de una ilusión en el volumen 21 de la obra completa de Sigmund Freud, edición Amor Roth. Pero todo este texto lo encontrarán en la descripción. Por supuesto, aquí la recomendación, al menos del traductor, es capítulo 1, página 1 y siguientes. Regresamos al texto principal. Entonces, repito la pregunta: ¿por qué camino han llegado tantos seres humanos a este punto de vista de asombrosa hostilidad a la cultura? Opino que un descontento profundo y de larga data con el respectivo estado de la cultura abonó el terreno sobre el cual se levantó después, a raíz de ciertas circunstancias históricas, un juicio condenatorio. Creo discernir la última y la anteúltima de estas ocasiones. No soy lo suficientemente sabio para remontar su encadenamiento en la historia todo lo que sería necesario o menester. Ya en el triunfo del cristianismo sobre las religiones paganas, tiene que haber intervenido un factor así, de hostilidad a la cultura. Fíjese, eso es algo que me he estado preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué, al menos en el territorio europeo, llega el pensamiento judeocristiano, cristianismo propiamente, y se impone, al menos superficialmente, a las religiones célticas, nórdicas? La misma religión romana se hace a un lado para dar paso al cristianismo. Y esto, por supuesto, también hay que separar dos funciones o dos corrientes, no del cristianismo, sino del pensamiento religioso en general. La primera sería la corriente dogmática, ajá, que ahí creo yo el cristianismo está a la par de todas las religiones. Todas consuelan, todas les brindan a los seres humanos, a las civilizaciones que las construyen, un consuelo, un orden social, pero también una segunda dimensión del pensamiento y de las formaciones religiosas, que al menos yo, dentro de mi estudio, digamos, puedo denominar la corriente política de las religiones, incluyendo al cristianismo en sí. Ajá. Esto que les comento, no lo he leído en Freud. Esto que les comento, por supuesto, es pensamiento propio que he ido desarrollando a lo largo de mi lectura de Freud y otros autores, incluyendo, por supuesto, también la Biblia misma. Ajá. Eh, con la corriente política del pensamiento religioso me refiero a, digamos, un discurso que le da una identidad a un grupo, pero no es una identidad homogénea, sino es una identidad que tiende justamente a transformarse con el tiempo en separaciones, corrientes separatistas dentro de cada corriente de pensamiento, ya sea filosófico, religioso, científico. Ajá. Eh, Aquí voy a interrumpir mi comentario porque esto de la hostilidad a la cultura a mí me da no mala espina. De hecho se me hace una genialidad de Freud. Me parece justo como la hostilidad a la cultura deviene justamente en estas formas de separación, en estas formas de interpretación de lo mismo, de apropiación, justo con bases subjetivas que entran en conflicto en cualquier corriente de pensamiento e incluso en cualquier grupo, aunque no sean representantes de una idea. Regreso al texto. Lo sugiere la desvalorización de la vida terrenal, consumada por la doctrina cristiana. Ok, ok. En esto lo sigo a usted, doctor Freud. Es verdad que el cristianismo, y soy específico, cristianismo, no judaísmo, desvaloriza, es decir, no es un manual de vida. Esto lo he expuesto brevemente en El porvenir de una ilusión.
El cristiano no es quien aprende de su Dios para vivir bien. De hecho, el cristianismo no prepara para esta vida, entre comillas, sino para una vida futura, no terrenal. Ajá. Y justo eso permite manifestar, lo estoy traduciendo así, una hostilidad a aquellas formas de pensamiento que han sido heredadas de generaciones pasadas y que nos dicen lo que tenemos que hacer. Ajá. Aquí, por ejemplo, Freud no lo dice, pero es que a Freud no le tocó vivir esto que vivimos al día de hoy, como el feminismo, por ejemplo, como una corriente política que raya en la religión en muchos grupos feministas y desarrolla justamente una hostilidad física hacia una cultura que ellos, estos grupos mismos, ellas, denominan como patriarcal. El patriarcado, todo es patriarcado excepto ellas. Y por supuesto, ellas, como justicieras sociales, se dan el derecho a atacar a todo lo que no sean ellas. Ajá. ¿Por qué? Porque son patriarcales, representan lo malo y ellas, por supuesto, son lo bueno. Ujú. Ahorita regreso al texto. El anteúltimo de los mencionados ocasionamientos se prestó cuando, a medida que progresaban los viajes de descubrimiento, se entró en contacto con pueblos y etnias primitivos. Ajá. A raíz de una observación insuficiente y un malentendido en la concepción de usos y costumbres, los europeos creyeron que llevaban una vida dichosa, con pocas necesidades, simple, una vida inasequible o inadmisible que no pueden alcanzar los visitantes de superior cultura. Aquí me llama la atención y realmente no sé a qué se refiere con pueblos y etnias primitivos. No sé si se refiere, digamos, a las religiones paganas, estas religiones de sociedades que con el tiempo adoptaron el cristianismo en Europa, o si se refiere, por ejemplo, viajes de descubrimiento, el descubrimiento de América, por ejemplo. Y hasta qué punto gente de otras culturas, hablo específicamente de europeos, pueden concebir la vida dentro de sociedades como la mía, la mexicana, como personas simples, personas con pocas necesidades y por lo tanto más felices que yo, europeo, que tengo la presión de la iglesia a mis espaldas. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo una lectura, ajá, pero si le soy sincero, no sé si estos pueblos y etnias primitivas se refiere a pueblos paganos, digámoslo así, pueblos precristianos en Europa o en América. Es más probable que sea en América. Ajá. Continuamos. La experiencia posterior ha corregido muchos juicios de esta índole. En numerosos casos, la existencia de cierto grado de vida más fácil que en verdad se debía a la generosidad de la naturaleza y a la comodidad en la satisfacción de las grandes necesidades, se había atribuido por error a la ausencia de exigencias culturales enmarañadas, complicadas. En cuanto al último ocasionamiento, es particularmente familiar para nosotros. Sobrevino cuando se dilucidó, se entrevió, se dedujo el mecanismo de las neurosis que amenazan con enterrar el poquito de felicidad del hombre culto. El hombre culto. Se descubrió que el ser humano se vuelve neurótico porque no puede soportar la medida de frustración que la sociedad le impone en aras de sus ideales culturales. Y de ahí se concluyó que suprimir esas exigencias o disminuirlas en mucho significaría un regreso a posibilidades de dicha. Ay, no, no, no. Bueno, esto por supuesto no puede ser freudiano. Este pensamiento yo creo que Freud lo recogió de la gente que negó el psicoanálisis. Es que eso no es posible, queridas y queridos. ¿Qué no es posible? Voy a hacer de forma más específica, voy a ser más claro en mi comentario.
suprimir las exigencias culturales. Voy a hacer aquí, voy a dar un ejemplo, algo que yo viví en la Facultad de Psicología, de la forma en la cual se adapta el pensamiento freudiano a un empeño burdo, torpe, tosco de salud mental, entre comillas. En la Facultad de Psicología, no exagero, no miento, nos decían, es que para el psicoanálisis todo es sexo. Eso decían en la Facultad de Psicología, no estudiantes, profesores, con maestrías y doctorados en psicología. Así hablaban del psicoanálisis en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el psicoanálisis todo es sexo. Entonces, chicas, chicos, estudiantes, para ser sanos mentalmente hay que ser promiscuos. Eliminamos las exigencias culturales. Así, sé libre, sé un prostituto o una prostituta. Así serás sano mentalmente, feliz, así vas a ser feliz. Y claro está, pocos realmente creían en eso, en esa promesa de felicidad y salud mental que hacían algunos profesores o profesoras en la Universidad Nacional Autónoma de México. No todos. De hecho, muchos, más bien, frente al psicoanálisis guardaban silencio. La gran mayoría. Ajá. Pocos se decían psicoterapeutas. Ninguno de todos mis profesores se señalaba a sí mismo como psicoanalista. Ninguno, ninguna. Cosa justamente por la cual yo sigo buscando el psicoanálisis después de terminar mi carrera en psicología. Ajá. Pero bueno, suprimir esas exigencias. Se dice muy fácil, pero no lo es. No se trata de que la cultura nos aplaste, pero no voy a decir mucho, voy a dejar que el texto hable. Esto de que esto es ridículo, esta propuesta que no viene de Freud, estoy completamente seguro de ello, no es, no solo no es freudiano, pero Freud la recoge, la plasma en su obra, Malestar en la cultura, porque lo voy a decir así, es como si la cultura existiera por sí misma, como si la cultura fuera a llegar ahorita por la puerta de mi cuarto y pegarme en la cara. Tienes que ser como te digo. Pa, pa, pa. Eso no pasa. Podría llegar mi padre, mi madre, si yo es que he hecho algo malo. Ya te dije que no hicieras eso. Pa, 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 pa. Pero son papá y mamá, no la cultura. Ujú. Voy a dejar mi comentario hasta aquí. Hay mucho que puedo decir, pero no lo haré porque por algo el doctor Freud está comentando esto. Ajá. Dice el texto. A esto se suma un factor de desengaño. En el curso de las últimas generaciones, los seres humanos han hecho extraordinarios progresos en las ciencias naturales y su aplicación técnica, consolidando su gobierno sobre la naturaleza en una medida antes inimaginable. Los detalles de estos progresos son notorios. Huelga pasarles, huelga pasarles revista. Los hombres están orgullosos de estos logros y tienen derecho a ello, pero creen haber notado que esta recién conquistada disposición sobre el espacio y el tiempo, este sometimiento de las fuerzas naturales, no promueve el cumplimiento de una milenaria añoranza, la de elevar la medida de satisfacción placentera que esperan de la vida. Sienten que no los han hecho más felices. Ciertamente. ¿Qué, qué, qué cara pondría usted frente al el colisionador de hadrones? No me acuerdo, creo que se llama así. ¿Qué cara habría puesto usted frente a los avances en las ciencias físicas y químicas? Yo creo que el colisionador de hadrones, sí, sí se llama así. ¿Qué diría usted de la física cuántica? Me hubiera fascinado contarle algo así a usted.
Pero bueno, dejo mis fantasías de viaje en el tiempo, de conocer a Freud, por ejemplo. Dice el texto. Ahora bien, de esta comprobación debería inferirse simplemente que el poder sobre la naturaleza no es la única condición de la felicidad humana, como tampoco es la única meta de los afanes de la cultura, y no extraer la conclusión de que los progresos técnicos tienen un valor nulo para nuestra economía de felicidad. En efecto, objetaríamos o nos quejaríamos. ¿Acaso no significa una ganancia positiva de placer, un indiscutible aumento en el sentimiento de felicidad, el hecho de que yo, tantas veces como se me ocurra hacerlo, pueda escuchar la voz de un hijo que vive cientos de kilómetros de mi lugar de residencia? Está hablando del teléfono. Imagínense eso. O que apenas desembarcado mi amigo yo pueda averiguar qué pasó sin contratiempos en un largo y azaroso viaje. ¿Qué diría usted, doctor Freud, de estas cositas? Y esta está fea. Ajá. De todos modos, me es muy útil. ¿Qué diría usted de TikTok? ¿Qué diría usted de mí leyendo su obra por tanto tiempo aquí frente a una cámara y compartiendo esto con todo el mundo? ¿Qué diría usted? Dice el texto. No significa nada que la medicina haya logrado disminuir extraordinariamente la mortalidad de los recién nacidos y el peligro de infección de las parturientas, a tal punto que se ha prolongado en mucho la duración media de la vida de los hombres civilizados. Ciertamente. Y podríamos mencionar todavía una larga serie de tales beneficios que debemos a la tan vilipendiada época del progreso técnico y científico. 1929. 1930, imagínense, ni siquiera había visto la Segunda Guerra Mundial, que ahí es donde yo también me callo, es decir, sí, doctor, que veía la ciencia, pero usted no supo de Oppenheimer, usted no vio las bombas atómicas, usted no supo de la Guerra Fría. Y ahí me detengo porque podría ir mucho más profundo, incluso hablando de la perversión que se hace desde la psiquiatría de los valores psicoanalíticos. Tenemos que tener salud mental. Te pego, ¿eh? Si no tienes salud mental, te pego. A ver, teorías psicológicas demuestren que pueden dar salud mental. Oye, pero no me has definido. ¿Qué? No me digas eso. No me lo digas. ¿Qué es salud mental? ¿Quién dijo algo? Nadie, no, nadie, ¿verdad? No se dice que no hay un solo ejemplo de salud mental positiva, un solo ejemplo en toda la historia de la humanidad. Eso no se dice, no. Simplemente hay que callar y creer. Salud mental, salud mental, salud mental, pero ya no voy a seguir ahí, ya no voy a detenerme mucho en esto, hablando del progreso técnico y científico. Se, se observa claramente en cosas que no son la humanidad en un sentido de convivencia social. Pero, dice el texto, pero en este punto se hace oír la voz de la crítica pesimista y advierte que la mayoría de estas satisfacciones siguieron el modelo de aquel contento barato, elogiado en cierta anécdota. Uno se procura ese goce cuando en una helada noche de invierno saca una piedra desnuda una pierna desnuda fuera de las cobijas. Después la recoge. Si no hubiera ferrocarriles que vendieran Si no hubiera ferrocarriles que vencieran las distancias, el hijo jamás habría abandonado la ciudad paterna, y no haría falta teléfono alguno para escuchar su voz. Es decir, todo progreso es también una forma en la cual sufrimos. De no haberse organizado los viajes transoceánicos, mi amigo no habría emprendido ese viaje por mar y yo no necesitaría
un telégrafo para calmar mi inquietud por su suerte. Fíjense, hablando de Freud y su variable salud mental. Ajá. Aquí estoy no burlándome de Freud, estoy burlándome de la salud mental, queridas y queridos. Es decir, él, ya inmortal, diciendo, me inquieto, me angustio. ¿Por qué? Porque mi amigo viajó por el océano. Eso no se hace todos los días, pero también el tiempo y lo hermoso. Para aliviar mi angustia, uso un telégrafo. Imagínense a Freud hablando con su amigo mientras atraviesa el océano, no sé cuál, supongamos el Atlántico, supongamos, mientras su amigo le habla en una videollamada, mientras su amigo publica en su TikTok, en su Facebook, en su Instagram, sus fotos, sus videos, la gente que conoce, los espectáculos que ve, las tormentas que enfrenta el barco transatlántico. ¡Qué hermoso! Dice el texto. ¿Y de qué nos sirve haber limitado la mortalidad infantil? Si justamente eso nos obliga a la máxima reserva en la concepción de hijos, de suerte que en el conjunto no criamos más niños que en las épocas anteriores al reinado de la higiene y, por añadidura, nos impone penosas condiciones en nuestra vida sexual dentro del matrimonio y probablemente contrarresta la beneficiosa selección natural. Y en definitiva, ¿de qué nos vale una larga vida si es fatigosa ella? Huera de alegrías, es decir, casi no tiene alegrías y tan aflijante, tan dolorosa, que no nos podemos sino saludar a la muerte como redentora, que no podemos sino saludar a la muerte como salvadora. Imagínense eso. Aquí Freud, es mi impresión, se ha puesto pesimista, pero es un recurso. Ajá. No se casen con este Freud, con este que, al parecer, ahora reniega de todo. Vamos a continuar. Parece establecido que no nos sentimos bien dentro de nuestra cultura actual, pero es difícil formarse un juicio acerca de épocas anteriores para saber si los seres humanos se sintieron más felices y en qué medida, y si sus condiciones de cultura tuvieron parte en ello. Siempre nos inclinaremos a aprender la miseria, aprender de capturar, de observar, de identificar la miseria de manera objetiva. Vale decir, a situarnos con nuestras exigencias y nuestra sensibilidad en las condiciones de antaño, a fin de examinar qué hallaríamos en ellas que pudiera producirnos más unas sensaciones de felicidad o de displacer. Este modo de abordaje, que parece objetivo porque deja a un lado las variaciones de la sensibilidad objetiva, prescinde, no las toma en cuenta, las variaciones de la subjetividad, de la sensibilidad subjetiva. Es desde luego el más subjetivo posible, claro, puesto que reemplaza todas las constituciones anímicas desconocidas por la propia. Es decir, de nada nos sirve preguntarnos si eran más felices en los tiempos pasados, porque no los vivimos. Así de sencillo. Pero la felicidad es algo enteramente subjetivo. Podemos retroceder espantados frente a ciertas situaciones como la del esclavo galeote de la antigüedad, el campesino en la guerra de los 30 años, las víctimas de la Santa Inquisición, el judío que esperaba el pogrom, no sé qué es eso. Ahorita lo buscamos. Podemos espantarnos todo lo que queramos, pero nos resulta imposible una compenetración empática con esas personas. Imposible colegir las alteraciones que el embotamiento originario, la insensibilización progresiva, el abandono de las expectativas, modos más groseros o más finos de narcosis, de adicciones, digámoslo así, o relaciones con sustancias, han producido en la receptividad para las sensaciones de placer y displacer. Por otra parte, en el caso de una posibilidad de sufrimiento extremo,
entran en actividad determinados dispositivos anímicos de protección. Me parece infecundo seguir considerando más este aspecto del problema. Ciertamente, yo coincido. Pero, ¿qué es un pogrom? No lo sé. Adaptación al español de la voz rusa pogrom, destrucción, devastación, que se usa en el sentido de matanza, acompañada de pillaje, realizada por una multitud enfurecida contra una colectividad, especialmente contra los judíos. ¿Ok? Esto lo saco de Progromo, de Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia Española, ¿vale? Vamos a continuar. Es el tiempo de que abordemos la esencia de esta cultura cuyo valor de felicidad se pone en entredicho. No pediremos una fórmula que exprese esa esencia con pocas palabras, no, al menos antes de que nuestra indagación nos haya enseñado algo. Bástenos, pues, con repetir que la palabra cultura, entre comillas, designa toda la suma de las operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Nota número 2. Veas el porvenir de una ilusión. Sigue siendo el capítulo 1 ahí. Pero bueno. A fin de comprender un poco más, buscaremos uno por uno los rasgos de la cultura, tal como se presentan en las comunidades humanas. Para ello, nos dejaremos guiar sin reparos por el uso lingüístico o, como también se dice, por el sentimiento lingüístico, confiados en que de tal modo daremos razón de intelecciones internas que aún no admiten expresión en palabras abstractas. El comienzo es fácil. Reconocemos como culturales, entre comillas, todas las actividades y valores que son útiles para el ser humano en tanto ponen la tierra a su servicio, es decir, lo aterrizan, lo ponen algo en concreto. Ajá. Lo protegen contra la violencia de las fuerzas naturales, etc. Sobre este aspecto de la cultural hay poquísimas dudas. Remontémonos lo suficiente en el tiempo. Las primeras hazañas culturales fueron el uso de instrumentos, la domesticación del fuego, la construcción de viviendas. Voy a continuar, ¿vale? Entre ellas, la domesticación del fuego sobresale como un logro extraordinario, sin precedentes. Nota número 3, pero voy a continuar. Con nosotros, el ser humano no hizo sino avanzar por caminos que desde siempre había transitado siguiendo incitaciones fáciles de colegir. Antes de continuar, nota 3. Una nota extensa, vamos a ver, al respecto de la conquista del fuego. Ajá. Algún material psicoanalítico, perdón, son palabras de Freud. Algún material psicoanalítico incompleto e incapaz de ofrecer indicaciones ciertas admite al menos una conjetura, que suena fantástica, acerca del origen de esta hazaña de la humanidad. Es como si el hombre primordial soliera, al toparse con el fuego, satisfacer en él un placer infantil, extinguiéndolo con su chorro de orina. De atenernos a sagas registradas, no ofrece ninguna duda la concepción fálica originaria de las llamas que se lanzan a lo alto en forma de lenguas. La extinción del fuego mediante la orina que retoman los modernos gigantes Gulliver en Lilliput, o Gulliver en Lilliput, y el Gargantúa de Rabelais, no sé, lo estoy leyendo como puedo. Rabelais. Era, por tanto, como un acto sexual con un varón, un goce de la potencia viril en la competencia homosexual. Es decir, vamos a ver quién es más grande. Ajá. Quien primero renunció a este placer y resguardó el fuego pudo llevarlo consigo y someterlo a su servidumbre. Por haber ahogado el fuego de su propia excitación sexual, pudo enfrenar la fuerza natural del fuego. Así,
esta gran conquista cultural habría sido el premio por una renuncia de lo pulsional. Y además es como si la mujer hubiera sido designada guardiana del hogar porque su conformación anatómica no le permitía ceder a esa tentación de placer, un placer, digamos, de competencia homosexual. Ajá. Es notable también la regularidad con que las experiencias analíticas atestiguan el nexo entre ambición, fuego y erotismo uretral. Nos dice el traductor. Freud aludió al nexo entre la micción, la orina, orinar, y el fuego ya en el caso Dora. Les dejo todo el caso Dora en la descripción de este video. El vínculo con la ambición lo estableció algo más tarde. Se encontrará una lista completa de referencias en mi nota introductoria a su último trabajo acerca de este tema, sobre la conquista del fuego. Este todavía no lo tenemos, lo encontrarán en este momento, al momento de grabar este video y de subirlo a YouTube, en la descripción como pendiente. Si ustedes gustan, pueden leerlo. Busquen en Google sobre la conquista del fuego Freud. No creo que esté leído, comentado por alguien, compartido, analizado por alguien, pero sí creo que lo deben de encontrar en PDF. En fin, regresamos al texto. Entonces, dominio del fuego. Ajá. Con ayuda de todas sus herramientas, el hombre perfecciona sus órganos. Sus órganos, los motrices, así como los sensoriales, o remueve los límites de su operación. Los motores, entiendo que son los órganos motores, ponen a su disposición fuerzas enormes que puede enviar en la dirección que quiera, como a sus músculos. El barco y el avión hacen que ni el agua ni el aire constituyan obstáculos para su marcha. Con las gafas, corrige los defectos de las lentes de sus ojos. Con el largavista, debe ser como un binocular, corrige, no, perdón, atisba, es decir, alcanza a ver lejanos horizontes. Con el microscopio con el microscopio vence los límites de lo visible que le imponía la estructura de su retina. Mediante la cámara fotográfica ha creado un instrumento que retiene impresiones visuales fugitivas. Lo mismo que el disco del gramófono, que le permite hacer con las impresiones auditivas tan pasajeras como aquellas, en virtud, en el fondo ambos son materializaciones de la facultad de recordar, de su memoria que le ha sido dada. Naturalmente, ya me dio calor. Tengo agüita, por cierto. Salud. Con ayuda del teléfono, escucha desde distancias que aún los cuentos de hadas respetarían por inalcanzables. La escritura es originariamente el lenguaje del ausente. La vivencia, un sustituto del seno materno. Perdón, la vivienda, la casa, los hogares, un sustituto del seno materno, del útero. Esa primera morada, siempre añorada, probablemente, en la que uno estuvo seguro y se sentía tan bien. No solo parece un cuento de hadas, es directamente el cumplimiento de todos los deseos de los cuentos. No, de la mayoría de ellos. Lo que el hombre ha conseguido mediante su ciencia y su técnica sobre esta tierra, donde emergió al comienzo como un animal endeble y donde cada individuo de su especie tiene que ingresar de nuevo como un lactante desvalido. O Inch of Nature. Literalmente es o pulgada de naturaleza. Podemos entenderlo como el dolor de vivir. Ajá. Nota número 4. Pese al cuño shakespeariano de esta frase, no procede en realidad de la edición canónica de las obras de Shakespeare. En cambio, en la novela de George Wilkes, o Wilkes, The Painful Adventures of Pericles, Prince of Tyre, Las penosas aventuras de Pericles, príncipe de Tiro, Pericles exclama frente a su pequeña hija:
por inch of nature, pequeña pulgada de naturaleza. Esta obra fue impresa por primera vez en 1608, inmediatamente después de la publicación del drama Pericles de Shakespeare, en cuya factura se piensa que Wilkins intervino. La imprevista familiaridad de Freud con la frase mencionada se explica porque ésta apareció en la discusión que, sobre los orígenes de Pericles, efectuó en su libro acerca de Shakespeare, el crítico danés George Brandes, o Brandes, lo estoy latinizando. En la biblioteca de Freud había un ejemplar de la tradición alemana de este libro. Como informa Ernest Jones, el traductor, perdón, el biógrafo oficial, un alumno de Freud, Freud tenía una gran admiración por Brandes, cuya obra citó en el texto el motivo de la elección del cofre. Ese ya lo tenemos, eh, se los dejo en la descripción, pero queridas, queridos, ahorita en la Ciudad de México está haciendo un calor bárbaro, tengo las ventanas abiertas, las puertas abiertas, pero voy a dejar esta parte del texto, no voy a pausar porque luego tengo algunos problemas de edición. Les pido simplemente unos segundos de paciencia mientras prendo el ventilador, que me estoy asando. No sé si ustedes lo oigan, pero ya, inmediatamente tengo ya un alivio con el ventilador. En fin, dice el texto, todo este patrimonio puede reclamar él como adquisición cultural, es decir, una vez que nos introducimos, lo voy a decir así, a la humanidad, adquirimos un poder tremendo. Con palabras del texto, cuando nos hacemos parte de la cultura, a veces en contra de nuestra propia voluntad. Ajá. Continuamos. En tiempos remotos se había formado una representación ideal de omnipotencia y omnisapiencia que encarnó en sus dioses. Les atribuyó todo lo que parecía inasequible a sus deseos o le era prohibido. Es lícito decir, por eso, que tales dioses eran ideales de cultura. Ahora se ha acercado tanto al logro de ese ideal que casi ha devenido un dios él mismo. Hablando, digamos, del hombre culto, la mujer de cultura, el ser humano de cultura. Ajá. Claro que solo en la medida en que, según el juicio universal de los hombres, se pueden alcanzar los ideales. No completamente, en ciertos puntos en modo alguno y en otros solo a medias. El hombre se ha convertido en una suerte de Dios prótesis, Dios, Dios prótesis, Dios prótesis, no sé qué, no sé si incluso esa palabra existe, ahorita la buscamos, por así decir, verdaderamente grandioso cuando se coloca todos sus órganos auxiliares, pero estos no se han integrado con él. ¡Oh! ¿Qué diría usted de estas cositas? A ver, termino este párrafo y voy a ver si esta palabra existe. Y en ocasiones le dan todavía mucho trabajo. Digamos, las herramientas que mencionaba Freud, la cámara fotográfica, el telégrafo, el teléfono, los motores, los vehículos marítimos y aéreos. ¿Qué diría usted de Internet, querido doctor Freud? Pero bueno, a ver, Dios prote... No, no. Estoy buscando Dios prótesis y aparece Dios protector, Dios protege a mi familia, Dios protector de Troya. No, no existe esa palabra. No. Se muestran los resultados de Dios y prótesis. Ah, mira. Oh, mira.
La inteligencia artificial está citando literalmente a Freud. Tal vez, bueno, voy a ver si así se ve. Y esto es una respuesta generada por la inteligencia artificial de Google. Dios prótesis es una expresión que describe al ser humano como un dios cuando usa sus órganos auxiliares. Sin embargo, estos órganos no se integran con el ser humano. Freud escribió que el ser humano se ha convertido en un dios con prótesis y que su aspecto es magnífico cuando está equiparado con todos sus artefactos auxiliares. Sin embargo, estos artefactos no le garantizan la felicidad. No estoy... Ah, miren, Un Dios con prótesis es un libro de Francisco Fernández Santos. No sé si se alcanza a ver. Freud. Ajá. Me lo está mostrando la inteligencia artificial de Google, que de hecho le he hecho varias consultas sobre Freud y parecía como totalmente perdida. Qué curioso que con esta palabra se refiera directamente a Freud. Pero bueno, vamos a continuar. Es cierto que tiene el ser humano derecho a consolarse pensando que ese desarrollo no ha concluido en el año 1930 después de Cristo. Épocas futuras traerán consigo nuevos progresos, definitivamente, acaso de magnitud inimaginable en este ámbito de la cultura y no harán sino aumentar la semejanza con un dios. Literalmente, podemos decir que estas cositas nos hacen omnisapientes, pero también muy ignorantes. Mucho, 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 ¿verdad? Tótemo. Ahorita podría yo, y de hecho ustedes también pueden hacerlo, entrar como escuchas a cualquier ponencia en Harvard. Ya si ustedes quieren una Harvard, la universidad más popular del mundo, norteamericana, si ustedes quieren obtener constancias, les cuestan, hasta donde yo sé, algunos cientos de dólares. Pero pueden entrar. Simplemente entran a la clase y escuchan. Y eso es otra cosa. Estas cosas. Hace poco participé en el Congreso Mundial de Psicoanálisis, no como ponente, sino como escucha, pero era asombroso cómo trabajaban los traductores y eran traductores seres humanos, porque hubo fallas. En eso constamos que el ser humano sigue vivo, sigue existiendo, en que cometemos fallas. Pero en un congreso pagas tu congreso, te envían el link, escoges qué ponencias o en qué lugares quieres participar y así. De repente estábamos participando, estábamos escuchando 2,000 asistentes en un salón. Era algo hermoso, fue algo hermoso. Miren, ahora bien, repito, épocas futuras traerán consigo nuevos progresos, acaso de magnitud inimaginable en este ámbito de la cultura y no harán sino aumentar la semejanza con un Dios. Ahora bien, en interés de nuestra indagación, no debemos olvidar que el ser humano de nuestros días no se siente feliz en su semejanza con un Dios. Tampoco hoy, querido doctor Freud. Tampoco hoy, 2024. Entonces, reconocemos a un país, una cultura elevada, cuando hallamos que en él es cultivado y cuidado con arreglo a fines, es decir, de acuerdo a los fines, todo lo que puede ponerse al servicio de la explotación de la tierra por los seres humanos y de su protección frente a las fuerzas naturales, sintetizando todo lo que le es útil. En un país así, se ha regulado el curso de los ríos que amenazaban con inundaciones, y mediante canales sus aguas han sido dirigidas a donde faltaban. El suelo es objeto de cuidadoso laboreo. Se lo siembra con los vegetales que es apto para nutrir.
Los tesoros minerales son desentrañados con diligencia y procesados para convertirlos en instrumentos y utensilios requeridos. Los medios de transporte son abundantes, rápidos y seguros. Los animales salvajes y peligrosos han sido exterminados y es floreciente la cría de los animales domésticos. Ahora bien, tenemos aún otras exigencias que plantear a la cultura y esperamos hallarlas realizadas de manera excelente en esos mismos países. Como si quisiéramos desmentir el reclamo que hicimos primero. También saludaremos como cultural que el cuidado de los seres humanos se dirija a cosas que en modo alguno son útiles y hasta parecen inútiles. Por ejemplo, que en una ciudad los espacios verdes, necesarios como lugares de juego y reservorios de aire, tengan canteros de flores o que las ventanas de las casas estén adornadas con tiestos floridos. Pronto notamos que lo inútil cuya estima esperamos por la cultura es la belleza, exigimos que el hombre culto venere la belleza donde la encuentre en la naturaleza y que la produzca en las cosas cuando pueda lograrlo, con el trabajo de sus manos. Y nuestras exigencias a la cultura no se han agotado en absoluto con eso. Requerimos ver, además, los signos de la limpieza y el orden. No nos formamos una elevada idea acerca de la cultura de una ciudad rural inglesa de la época de Shakespeare. Cuando leemos que ante los portales de su casa paterna en Stratford había un elevado montículo de caca, de estiércol. Si en el bosque de Viena vemos papeles diseminados arrojados allí, sentimos disgusto. En el bosque, imagínense eso. Y motejamos el hecho de bárbaro, que es lo opuesto de cultural. La suciedad de cualquier tipo nos parece inconciliable con la cultura. Esa misma exigencia de limpieza la extendemos también al cuerpo humano. Con asombro nos enteramos de cuán mal olor solía desprender la persona del Roi Soleil, y meneamos la cabeza cuando en Isola Bella nos muestran, o Isola Vela, nos muestran la diminuta jofaina de que se servía Napoleón para su aseo matinal. Aquí discúlpenme, pero creo que esto es francés y creo que esto es italiano, no lo sé. Al respecto de Roi Sol o Roi Sola, el rey Sol, Luis Luis XIV de Francia. Y al respecto de Napoleón, célebre isla del lago Mayorí, visitada por Napoleón pocos días antes de la batalla de Marengo. Marengo. Ok, continuamos. Más aún, no nos sorprende que alguien presente directamente al uso del jabón como medida de cultura. Ciertamente, algo parecido ocurre con el orden, que, como la limpieza, está enteramente referido a la obra del hombre, es decir, de la humanidad. Ajá. No del género masculino, como podría entenderse, gracias. Pero, bueno, cuestiones políticas del año 2024. Qué curioso. Agüita. Pero, mientras que no tenemos derecho a esperar limpieza en la naturaleza, el orden más bien ha sido espiado y copiado de ella. Ahí no estoy tan seguro, pero vamos a continuar. La observación de las grandes regularidades astronómicas no solo ha proporcionado al ser humano el arquetipo del orden, sino los primeros puntos de apoyo para introducirlo en su vida. Eso no lo había pensado, de hecho. El orden es una suerte de compulsión de repetición que, una vez instituida, decide cuándo, dónde y cómo algo debe ser hecho, ahorrando así vacilación y dudas en todos los casos idénticos. Es imposible desconocer los beneficios del orden. Posibilita al ser humano el mejor aprovechamiento del espacio y el tiempo, al par que preserva sus fuerzas psíquicas.
se tendrá derecho a esperar que se hubiera establecido desde el comienzo y sin compulsión, es decir, sin obligación, sin forzamiento, en el obrar humano, el orden, ¿se entiende? Y es lícito asombrarse de que en modo alguno haya sido así. En efecto, el hombre posee más bien una inclinación natural al descuido, a la falta de regularidad y de puntualidad en su trabajo, y debe ser educado empeñosamente para imitar los arquetipos celestes. Eso no lo había pensado, de hecho. Yo, cuando habló de orden en la naturaleza, dije, bueno, pues un orden geométrico es muy difícil de poderlo observar, o al menos así lo creo, así lo pienso yo, a menos de que nosotros veamos con tecnología órdenes cada vez más pequeños, microscópicos, básicamente. Vamos a regresar al texto. Permítame, ya me estoy cansando. Estamos en la 92. Sé que era un texto extenso, pero ya, y bueno, vamos a dejarlo ahorita hasta ahí la indagación. Voy a continuar. Es notorio que belleza, limpieza y orden ocupan un lugar particular entre los requisitos de la cultura. Nadie afirmará que poseen igual importancia vital que el dominio sobre las fuerzas naturales y otros factores que aún habremos de considerar. No obstante, nadie los relegará a un segundo plano como cosas accesorias. Ahora bien, que la cultura no está concebida únicamente para lo útil, lo muestra ya el ejemplo de la belleza, que no queremos echar de menos entre los intereses de aquella. La utilidad del orden es evidentísima. En cuanto a la limpieza, tengamos en cuenta que también la requiere la higiene, y podemos conjeturar que su relación con ella no era del todo desconocida, ni siquiera en épocas anteriores a la profilaxis científica. Sin embargo, la utilidad no explica totalmente el afán. Algo más ha de estar en juego. Lo dejo a usted, doctor Freud. Creo que sé hacia dónde va, pero sígale, sígale. Pero en ningún otro rasgo creemos distinguir mejor la cultura que en la estima y el cuidado dispensados a las actividades psíquicas superiores, las tareas intelectuales, científicas y artísticas, el papel rector atribuido a las ideas de en la vida de los hombres. Aquí más bien lo escucho escéptico, querido doctor Freud. Vamos a ver. Es que, bueno, es mi postura. Aquí más bien yo creo que es puro narcisismo humano. Pero bueno, puedo estar equivocado. Vamos a ver. Sígale, doctor Freud. En la cúspide de esas ideas se sitúan los sistemas religiosos, ¿ok? Sobre cuyo complejo edificio procuré echar luz en otro trabajo. Nota número 6, seguramente el porvenir de una ilusión. Junto a ellos, las especulaciones filosóficas y, por último, lo que puede llamarse formaciones de ideal de los seres humanos. Sus representaciones acerca de una perfección posible del individuo, del pueblo, de la humanidad toda y los requerimientos que se erigen, que se levantan sobre la base de tales representaciones. Antes de continuar, nota número 6. Y sí, el porvenir de una ilusión. Te los avisé. Aquí dice página 1 y siguientes, les dejo todo el porvenir de una ilusión en la descripción de este video. Continuamos. El hecho de que estas creaciones no sean independientes entre sí, sino que forman más bien un estrecho tejido, dificulta tanto su exposición como el hallazgo de su origen psicológico. Si suponemos con la máxima generalidad que el resorte de todas las actividades humanas es alcanzar dos metas confluyentes, dos metas que, digamos, corren paralelas, pero se pueden unir, la utilidad y la ganancia de placer, las dos metas confluyentes, debemos considerar que rige también para las manifestaciones culturales aquí mencionadas, aunque solo sea fácilmente discernible en el caso de la actividad científica y artística.
pero no puede ponerse en duda que también las otras responden a intensas necesidades de los seres humanos. Necesidades que, acaso, solo se han desarrollado en una minoría. ¿Verdad, queridas y queridos? No suelen ustedes presumir que son menos. Tengo cerca de 1200 suscriptores hasta el momento, poquito más. No me interesa tener más. Hago estos videos por placer propio. No me interesa vivir de YouTube. Sería lindo, pero no me interesa. No es mi meta. No es mi anhelo. El hecho de que seamos poquitos, a mí me da gusto. Me llena de orgullo, de hecho, el trabajo que he hecho aquí sobre la obra de Freud. Vamos a continuar. Pero no puede ponerse en duda que también las otras, ¿cómo decirlo? Manifestaciones culturales responden a intensas necesidades de los seres humanos. Necesidades que, acaso, solo se han desarrollado en una minoría. Es lícito adviértase que no es lícito dejarse extraviar por juicios de valor acerca de algunos de estos sistemas religiosos o filosóficos, o de estos ideales, ya se busque en ellos el logro supremo del espíritu humano, o se los deplore como aberraciones. Es preciso admitir que su presencia y en particular su predominio indica un elevado nivel de cultura. Por último, como último rasgo de la cultura, pero sin duda no el menos importante, apreciaremos el modo en que se reglan. Entiendo que es como administran los vínculos recíprocos entre los seres humanos. Se norman, se controlan, los vínculos sociales que ellos entablan como vecinos, como dispensadores de ayuda, como objeto sexual de otra persona, como miembros de una familia o de un estado. Es particularmente difícil librarse de determinadas demandas ideales en estos asuntos y asir lo que es cultural en ellos. ¿Acaso se pueda empezar consignando que el elemento cultural está dado con el primer intento de regular estos vínculos sociales? De faltar ese intento, tales vínculos quedarían sometidos a la arbitrariedad del individuo. Vale decir, el de mayor fuerza física lo resolvería en el sentido de sus intereses y deseos o mociones pulsionales. Y nada cambiaría si este individuo se topara con otro aún más fuerte que él. La convivencia humana solo se vuelve posible cuando se aglutina una mayoría más fuerte que los individuos aislados. Y cohesionada frente a estos, ahora el poder de esta comunidad se contrapone como derecho, entre comillas, al poder del individuo que es condenado como violencia bruta. Esta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso cultural decisivo, ¿cierto? Estoy de acuerdo con eso. Su esencia consiste en que los miembros de la comunidad se limitan en sus posibilidades de satisfacción, en tanto que el individuo no conocía tal limitación. El siguiente requisito cultural es, entonces, la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico ya establecido no se quebrantará para favorecer a un individuo. Entiéndase que ello no decide sobre el valor ético de un derecho semejante. Desde este punto, el desarrollo cultural parece dirigirse a procurar que ese derecho deje de ser la expresión de la voluntad de una comunidad restringida, casta, estrato de la población, etcétera. Etnia, que respecto de otras masas, acaso más vastas, volviera a comportarse como lo haría un individuo violento. ¿Verdad? Feminismo. Pero el resultado último debe ser un derecho al que todos, al menos todos los capaces de vida comunitaria, hayan contribuido con el sacrificio de sus pulsiones, y en el cual nadie,
con la excepción ya mencionada, pueda resultar víctima de la violencia bruta. Ay, ya me cansé. Estamos en la página 94, ya casi acabamos. ¡Yay! Bravo por nosotros. Entonces, página 94, donde aquí me quedé. Ajá. La libertad individual no es un patrimonio de la cultura. Pues claro que no. Fue máxima antes de toda cultura, fue ley. Es uno de los requisitos de la cultura, la libertad individual. Es verdad que en estos tiempos, las más de las veces, carecía de valor, porque el individuo difícilmente estaba en condiciones de preservarla. Por obra del desarrollo cultural experimenta limitaciones y la justicia exige que nadie se escape de ellas. Lo que en una comunidad humana se agita como esfuerzo libertario puede ser la rebelión contra una injusticia vigente, en cuyo caso favorecerá un ulterior desarrollo de la cultura. Será conciliable con esta, pero también puede provenir del resto de la personalidad originaria, un resto no dominado o no domeñado por la cultura, y convertirse de ese modo en base para la hostilidad hacia esta última. El esfuerzo libertario se dirige entonces contra determinadas formas y exigencias de la cultura, o contra ella en general. No parece posible impulsar a los seres humanos, mediante algún tipo de influjo, a transmudar o transformar su naturaleza en la de una termita. ¿Ah? Defenderá siempre su demanda de libertad individual en contra de la voluntad de la masa. Ah, mira. Buena parte de la brega de la humanidad gira en torno de una tarea: hallar un equilibrio acorde a fines, vale decir, dispensador de felicidad, entre esas demandas individuales y las exigencias culturales de la masa. Y uno de los problemas que atañen a su destino es saber si mediante determinada configuración cultural ese equilibrio puede alcanzarse o si el conflicto es insalvable. Hemos dejado que el sentido común nos indicara los rasgos que en la vida de los seres humanos han de llamarse culturales. Así obtuvimos una impresión nítida del cuadro de conjunto de la cultura, aunque desde luego no averiguamos de entrada nada que ya no fuese universalmente sabido. En nuestra indagación nos guardamos de reafirmar el prejuicio según el cual cultura equivaldría a perfeccionamiento. Sería el camino prefijado al ser humano alcanzar la perfección. Pero ahora se nos impone un modo de concebir las cosas que acaso nos lleve a otra parte. El desarrollo cultural nos impresiona como un proceso peculiar que abarca la humanidad toda y en el que muchas cosas nos parecen familiares. Podemos caracterizarlo por las alteraciones que emprende con las notorias disposiciones pulsionales de los seres humanos, cuya satisfacción es, por cierto, la tarea económica de nuestra vida. Esto está feo. El desarrollo cultural podemos describirlo, podemos señalar su naturaleza en cuanto a las alteraciones que emprende con las notorias disposiciones pulsionales de los seres humanos, es decir, yo como un ser humano feo, nací feo, llega la cultura a hacerme bonito. Bravo, me dicen papá, me dice mamá, me dicen los maestros. Eres un niño bueno, eres un niño culto, eres un joven inteligente, eres un hombre productivo. Bravo por mí, bravo por ustedes. Pero esa satisfacción, cuando dice Freud, tarea económica de nuestra vida, podemos también entenderlo, ha sido una responsabilidad con la cual hemos librado de manera más o menos satisfactoria, por cuanto podemos decir, tengo un trabajo, tengo una profesión, he alcanzado estos logros yo solito, porque me he sabido manejar. Y eso hasta cierto punto. Ajá.
Algunas de esas pulsiones son consumidas del siguiente modo. En su reemplazo emerge algo que en el individuo describiríamos como una propiedad de carácter. El ejemplo más notable de este proceso lo hemos hallado en el erotismo anal de los seres jóvenes. Ahorita les pido, escuchen a Freud. Su originario interés por la función excretoria, por sus órganos y productos, se transmuda, se transforma en el curso del crecimiento en el grupo de propiedades que nos son familiares como parsimonia, sentido del orden y limpieza. ¿Y qué? Valiosas y bienvenidas en sí y por sí, pueden incrementarse hasta alcanzar un llamativo predominio, dando entonces por resultado lo que se llama el carácter anal, es decir, gente muy, pero muy, pero muy, pero muy ordenada y limpia. Es que qué asco tocar el dinero. No, 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 no. Tengo que lavarme exactamente 7 veces. Porque si no me lavo 7 veces, si me lavo 8 está mal, si me lavo 6 está mal, es feo. Siento horrible. Ansiedad. Palpitaciones. ¿Ah? Carácter anal. Les dejo también en la descripción, ahorita no está mencionado, bueno, tal vez sea la nota 7. Aquí está, carácter y erotismo anal, se los dejo en la descripción del texto, ¿vale? Vamos a continuar. No conocemos el modo en que ello acontece, pero no caben dudas en cuanto a la justeza de esta concepción. Carácter y erotismo anal, así como muchas o numerosas contribuciones de Ernest Jones y otros. Aquí me temo que no conozco libros de Ernest Jones, más allá de la biografía oficial de Freud, pero con carácter y erotismo anal debe ser más que suficiente, al menos por el momento, ¿vale? Dice Freud. Ahora bien, hemos hallado que orden y limpieza son exigencias esenciales de la cultura, aunque su necesidad vital no es evidente, como tampoco lo es su aptitud para ser fuentes de goce. En este punto debería imponérsenos por primera vez la semejanza del proceso de cultura con el del desarrollo libidinal del individuo. Otras pulsiones son movidas a desplazar las condiciones de su satisfacción, a dirigirse por otros caminos, lo cual en la mayoría de los casos coincide con la sublimación de las metas pulsionales. Sublimación, es decir, tomar el deseo feo, corporal, y llevarlo a una satisfacción, digámoslo así, provechosa para la sociedad y para el individuo. Cambiar de meta, pero tomando exactamente los mismos elementos. La sublimación. Voy a terminar esto. La sublimación de las metas pulsionales que nos es bien conocida, aunque en otros casos puede separarse de ella. La sublimación de las pulsiones es un rasgo particularmente destacado del desarrollo cultural. Posibilita que acciones psíquicas superiores, como científicas, artísticas o ideológicas, desempeñen un papel tan sustantivo en la vida, en la vida cultural. Si uno cede a la primera impresión, está tentado a decir que la sublimación es, en general, un destino de pulsión forzosamente impuesto por la cultura, pero será mejor meditarlo más. Por último, en tercer lugar, nota número 8, el tipo de carácter y la sublimación de otros dos factores que según Freud participan en el proceso cultural. Ok. Antes de continuar, queridas y queridos, les dejo en la descripción, no está aquí mencionado, pero pulsiones y destino de pulsión. Ahí se hace mención por primera vez de sublimación. Ajá. Ok, repito esto. Por último y en tercer lugar, y esto parece lo más importante, no puede soslayarse la medida en que la cultura se edifica sobre la renuncia de lo pulsional, en alto grado en que se basa precisamente en la no satisfacción, mediante sofocación, represión o qué otra cosa, de poderosas pulsiones, perdón. Esta denegación cultural gobierna el vasto ámbito de los vínculos sociales entre los hombres.
Ya sabemos que esta es la causa de la hostilidad contra la que se ven precisadas a luchar todas las culturas. También en nuestro trabajo científico planteará serias demandas. Tenemos mucho por esclarecer ahí. No es fácil comprender cómo se vuelve posible sustraer la satisfacción a una pulsión. Y en modo alguno deja de tener sus peligros. Si uno no es compensado económicamente, ya puede prepararse para serias perturbaciones. Pues bien, si queremos saber qué valor puede reclamar nuestra concepción del desarrollo cultural como un proceso particular comparable a la maduración normal del individuo, es evidente que debemos acometer otro problema, a saber, preguntarnos por los influjos a que debe su origen el desarrollo cultural, por el modo de su génesis y lo que comandó su curso. Nota número 9 y con esta terminamos. Freud vuelve a ocuparse del proceso, entre comillas, de la cultura en páginas 117, 118 y 135 y siguientes. Lo mencionó nuevamente en su carta abierta a Albert Einstein. Sí, Albert Einstein y Sigmund Freud al menos escribieron un tiempo, y una de sus cartas Freud la publicó bajo el título ¿Por qué la guerra? Ya llegaremos a esa carta, está creo que en este mismo volumen o en el siguiente, pero que esto que el otro, hemos terminado el capítulo 3 de El malestar en la cultura. Por lo de mientras, descansemos, queridas, queridos, nos vemos en el capítulo 4. Bye.